Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Te anhelamos, Señor. Acércate, ven, muévete, que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Y no hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios te bendiga. Qué preciosa es la oportunidad de volver a estar contigo en estos días. Sabes que hemos estado hablando en la reunión del medio de semana acerca de la oración del Padre Nuestro. Orar es el arma más importante que tenemos en medio de esta pandemia. La oración no solamente nos acerca a nosotros a Dios, acerca a Dios a nosotros.
Y donde está Dios hay libertad de temor, de ansiedad. Donde está Dios hay poder. Donde está Dios, su misericordia es extendida. Hemos visto el Padre Nuestro en sus diferentes componentes y lo ilustramos como una casa de oración, donde nosotros vamos entrando desde que tocamos a la puerta y el Padre nos recibe con amor y nos abraza y le decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Recibimos su amor y pasamos al segundo cuarto, el de la adoración, y le decimos, damos gracias a Dios por su nombre, porque el nombre de poder es vida, es esperanza, es salvación, sanidad. Los nombres y los títulos de Dios, especialmente el nombre de Jesús, son una bendición para nuestras vidas y recibimos los beneficios mientras adoramos de su nombre. Luego, por supuesto, le pedimos en el tercer cuarto que el reino de Dios venga sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros países. Cuando el reino de Dios viene, el Espíritu Santo viene y trae salvación, y trae sanidad, y trae milagros y liberación. El reino de Dios viene y nos arropa y somos coronados de favores y misericordia. De ahí salimos y vamos entonces al cuarto, donde es por cierto, la cuarta habitación, donde pedimos que Dios allí se acuerde que tenemos necesidad de pan, que necesitamos que Él nos dé pan y perdón. Más adelante, con el perdón que recibimos de Dios, entonces perdonamos a otros. Y llegamos finalmente al séptimo cuarto, el cuarto donde estamos saliendo de la casa de oración. Es la última habitación. Vimos la primera parte, el cuarto anterior, están unidos, donde en el verso 13 del capítulo 6 de San Mateo se nos dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y hablamos de ese cuarto de guerra espiritual donde batallamos, pero donde Dios nos libera, nos bendice y nos libra de la tentación, del mal y del maligno. Y entonces Jesús concluye su mensaje de una manera resonante. Él dice, cierra con broche de oro. La última frase del verso 13 es, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En algunos de los mejores y más antiguos manuscritos, esa última frase no está incluida. Algunos de los padres de la iglesia ni siquiera la mencionan cuando hablan del Padre Nuestro. Y sin embargo, la frase es tan distintiva y es un hecho, es verdadera, al punto que algunos piensan que debió haber estado en los labios de Jesús. No vamos a determinar eso ahora, pero vamos a desmenuzarla un poquito y vamos a entender que en medio de esta pandemia, ¿qué nos dice Dios cuando nos dice, porque mío es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos? Amén. Entonces, para nosotros entender esa verdad, yo quiero llevarte a un corto salmo donde se nos presenta a nuestro gran Dios como el Rey soberano, como el Rey de los siglos, como el Rey que establece, y ahí en medio de los conflictos en las naciones y pueblos, Dios establece su soberanía. Vamos a leerlo, es el Salmo 2, yo quisiera que lo escucharas. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Padre, en esta preciosa oportunidad te damos gracias, Rey soberano, Rey de los siglos, soberano de todo lo que existe, creador absoluto de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Oh Dios, tu poder es infinito,
Tu misericordia es inmensurable. Tu amor no tiene fin, Señor, es ilimitado. Y en esta hora te pedimos, oh Dios, danos una visión de cuán glorioso es tu reino, de cuán glorioso eres tú, Rey Santo. Te pido en el nombre de Cristo que nos afirmes y nos fortalezcas con la seguridad de saber que estamos bajo el control de un Dios soberano y que nuestras vidas y nuestros caminos no están escondidos de sus ojos, sino que Él nos mira con ojos de misericordia y con ojos de amor y extiende hacia nosotros su gracia. Señor, ayúdanos a entregarnos y someternos a la soberanía de tu majestad y servirte como hijos amados, como príncipes y princesas del reino de los cielos. Te pedimos que nos ayudes a entenderlo. En el nombre y para la gloria del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y amén. El Padre nuestro termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Es interesante que esa última frase viene justamente después que él ha dicho, líbranos del mal, líbranos de la tentación, líbranos del maligno, ¿no es cierto? Es lo que dice, líbranos de la tentación, líbranos del maligno. Y es interesante porque es como si en medio de la batalla espiritual Dios nos quisiera recordar quién está en control. Mucha gente piensa del bien y el mal como un dualismo, ¿no? Con otras palabras, como si fuera una confrontación en un cuadrilátero donde Jesucristo representa el bien, el diablo representa el mal y están en una lucha campal y no estamos seguros quién va a ganar. Es interesante que en el arte un pintor lo expresó de esta manera, pintó al diablo y a Jesús frente a un tablero de ajedrez y ahí ambos estaban jugando, ahí a ver quién ganaba. Y esa es la imagen que muchos tienen. Piensan que el mal y el bien, aún en la cultura oriental, el yin y el yang, es como si estuvieran en un conflicto que a veces gana uno y a veces gana el otro. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no presenta tal dualismo. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice que Dios, el Padre Celestial, es el Rey soberano. Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él tiene todo el poder. Él es el infinito Dios. Él es infinito en todos sus atributos. Él no tiene igual, no tiene comparación, es incomparable. Satanás, por otro lado, es una criatura. Fue un arcángel que el todopoderoso y glorioso Dios creó. Y entonces no hay tal dualismo. ¿Cómo puedes comparar a Dios a una mera criatura, por poderosa que sea en su entorno? Comparado a Dios no es nada. Dios es Dios. Y eso es lo que la Biblia presenta. Que en un tiempo dado este arcángel se rebeló contra Dios y Dios pudo haberlo aplastado y Dios pudo haberlo hecho desaparecer. Pero en su soberana voluntad él decidió que lo que este ser había levantado, la causa que él había levantado, la queja que él había levantado, tendría que ser tratada en la corte de justicia celestial. Y Dios ha permitido un tiempo en que este ser muestre a todo el reino de los cielos cuál es su reino, cuál es lo que él hace, pero un día Dios ha prometido ajusticiarlo. En todo ese drama que se ha formado, nosotros aquí en la tierra, que éramos una colonia del cielo, nosotros también fuimos envueltos porque ese arcángel, Satanás, el adversario de Dios, vino acá y astutamente engañó a nuestros padres y les robó la soberanía, el dominio que Dios les había delegado a nuestros padres, Adán y Eva, sobre la creación. Y habiéndose apropiado de ellos, los engañó, trajo el pecado al mundo y ahora nosotros también hemos entrado en este gran drama que está por diseminarse, está por cumplirse y por delucidarse, está por ser resuelto, en otras palabras. Y eso es lo que Dios nos ha dicho, que esto va a terminar. La historia es lineal. La historia tiene un principio en el Edén y va a tener un final cuando Cristo venga y establezca su reino de justicia en la tierra. Vamos hacia ese fin.
Y ese fin se va a cumplir porque Dios, el soberano Señor, así lo ha estipulado. Si tú lees el último capítulo de la Biblia, te vas a dar cuenta cómo terminan las cosas. El libro de Apocalipsis o la revelación que se le fue dada a Juan, allí en los últimos capítulos se nos dice con toda claridad que Dios será el ganador. Y los que estén con Él ganaremos también. Y seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es ese reino, ese poder, esa gloria, el que Dios va a manifestar en nuestras vidas y en nuestras condiciones y situaciones cuando el reino de Dios viene sobre nosotros. El Salmo 2 fue escrito por David y en cierta medida, si tú lo lees cuidadosamente, es como si fuera un drama en 4 actos. Es como que si recogiera todo el drama humano y celestial y lo expresara de una manera sucinta y nos explicara el principio y el final. Y ahí vemos inmediatamente, es posible que este salmo tenga un cumplimiento específico en la historia futura, pero en cierta medida ilustra la realidad humana en nuestra relación con Dios. Y lo que vemos allí es 4 actos. El primer acto, vemos un tumulto de gente que se amotina contra Dios, se rebelan contra Dios, se rebelan contra sus valores, sus principios. Notan que son gente influyente, gobernante, líderes de países que piensan que si conspiran, si se unen, si presentan un frente unido, sencillamente van a poder rebelarse contra la autoridad de Dios y del Rey que Él ha nombrado, el Señor Jesucristo. Que si ellos se juntan y crean fuerza, van a poder hacerle frente a nuestro Rey Jesús. Ese es el primer acto. Tú sabes que a través de la historia, desde la caída del hombre, siempre ha habido en nuestro corazón ese deseo de rebelarnos contra Dios, de vivir en pecado, de desafiar a Dios con nuestras vidas. Y sin embargo, en su misericordia, Dios pacientemente obra en nosotros hasta que un día nos rendimos ante Él y le entregamos nuestro corazón. Ese día el reino de Dios viene sobre nosotros y comienza una nueva función en nuestras vidas. Pero lo que ha sido cierto de nosotros es cierto del mundo. Muchas veces nuestros gobiernos no reflejan los valores de Dios. Vemos toda la corrupción que embarga nuestros gobiernos. Vemos toda la deshonestidad, la hipocresía. Por un lado, nuestros gobernantes a veces se presentan como personas tan carismáticos y agradables, pero en el fondo terminan robando, terminan haciendo tantas cosas malas, muchos de ellos. Dios, es como si ellos desoyeran los valores de Dios y le dieran a Dios la espalda en cierto sentido. Eso ha sido cierto a través de toda la historia. Ha habido hombres en posiciones de influencia que le han dado la espalda a Dios y lo han desafiado. Diocleciano fue uno de los grandes emperadores romanos y Diocleciano persiguió la iglesia y él pensó al final de sus días que él había estampado fuera a la iglesia del Imperio Romano. De hecho, se han encontrado 2 grandes monumentos, 2 pilares con el mismo letrero. Y los arqueólogos lo han encontrado y lee así, dice, esto es lo que dice el monumento que ellos encontraron. Dice, Diocleciano, Joviano, Maximiniano, Herculeo, Cesares Augusti, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos que trajeron a la república a la ruina. Piensa en esto, este hombre, el hombre en un momento dado más poderoso del mundo, el emperador romano, que había extendido el reino al este y al oeste, que el imperio romano, un reino que duró más de 1000 años, que el imperio romano, él pensaba, él había extinguido el cristianismo. Bueno, yo no sé si últimamente tú le has puesto Diocleciano a alguno de tus hijos, pero yo estoy seguro que tú conoces que muchos de nuestros hijos se llaman Juan y Pedro y Marcos, ¿no es cierto? María, porque el cristianismo sobrevivió a Diocleciano. El hecho de que tú y yo estemos aquí proclamando y glorificando el nombre de Jesús nos dice que Diocleciano estaba equivocado. Él se levantó contra Dios, pero Dios tuvo la última respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué de Voltaire? Voltaire, como le llamaríamos, leyéndolo en español, fue un autor, un libre pensador francés, un hombre que en su tiempo era una leyenda, un hombre que en una ocasión se encontró con alguien caminando
un domingo en la mañana y vio a una persona y le dijo, ¿para dónde vas? Y le dijo, voy para la iglesia. Y él le dijo, ¿y tú no vas para la iglesia? ¿Tú no conoces a Jesús? Le preguntó el cristiano, y Voltaire con mucha arrogancia le dijo, sí, nos conocemos, pero no nos hablamos. Él dijo que con su pluma él iba a extinguir la llama que Jesucristo y sus 12 apóstoles habían dejado sobre la tierra. Bueno, Voltaire murió y sus últimas palabras fueron llenas de angustia y fueron grabadas, fueron escritas, y sus últimas palabras fueron: he sido abandonado por Dios y los hombres. Me voy al infierno, oh Cristo, oh Jesucristo. Es interesante que hoy en París las sociedades bíblicas son las que ocupan lo que había sido la antigua mansión de Voltaire. Voltaire se fue, el cristianismo permaneció. Termino con Justiniano el apóstata, otro emperador. Lo triste de este hombre fue que él creció en un hogar cristiano. La fe cristiana ya había alcanzado la alta alcurnia de la sociedad aristócrata romana. Y él creció en un hogar cristiano, pero cuando alcanzó el poder, él dejó atrás su fe cristiana. De hecho, él fue despiadado en su persecución de los cristianos. Pero cuando fue finalmente herido en batalla y estaba muriendo, sus últimas palabras fueron: tú has ganado, Galileo, tú has ganado, me has vencido. Él reconoció que contra Jesús él no podía. Estamos viviendo en tiempos donde se están demarcando líneas y personas están diciendo, no, yo no estoy del lado de Dios, yo estoy de mi propio lado. Pero déjame decirte, en este mismo tiempo se están marcando líneas donde cristianos están diciendo, no, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, tanto a los judíos como a los gentiles o los griegos, como decía Romanos 1:16. Son tiempos donde nuestra fe se está afirmando y se está fortaleciendo, y estamos saliendo a las calles con valor santo y de nuevo santo, y podemos decir, nosotros amamos a Jesús. Ahora nota que mientras que el mundo en cierta medida se rebela contra Dios, en el segundo acto de este gran drama, Dios reacciona. ¿Y cómo reacciona Dios? Dice que Dios se burla de ellos. Dice que Dios se ríe. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Nota que el Señor no está muy impresionado con todo el poderío militar o político o democrático de todos aquellos que se paran en su contra. Dios sencillamente reconoce que el hombre no tiene la capacidad de hacerle frente. Él es el eterno y gran yo soy. ¿Quiénes son los hombres para enfrentar al todopoderoso Dios? Dios sencillamente se ríe de ellos. Él reconoce que ellos no pueden hacerle frente. Mira lo que está pasando en esta pandemia. El diablo pensó que podía cerrar nuestras iglesias. Y pareció que, ¿qué vamos a hacer con las iglesias cerradas? Bueno, Dios abrió altares en nuestros hogares y la llama de la fe se acrecentó y la presencia del Señor se hizo presente en nuestras vidas, y Dios allí nos fortaleció, nos dio vida, nos dio esperanza, nos llenó de fe, y por eso con convicción creemos que viene un gran avivamiento y que Dios va a volver a hacer que su iglesia sea empoderada y que vamos a ver la cosecha de almas más grande de nuestra historia. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios no está asustado, ni se ha intimidado en medio de todo lo que está pasando. Dios ha revelado su mano poderosa y su diestra nos ha sostenido. El tercer acto viene rápidamente. Dice, es el acto donde Dios entroniza a su rey. Dice que él entroniza a su ungido. La palabra hebrea para ungido es Mesías. La palabra griega para ungido es Cristo. Evidentemente Dios ha puesto a su rey. Él ha puesto al Señor Jesucristo cuando Jesucristo resucitó entre los muertos y María se encontró con él. Él le dijo, estoy por subir, no me toques, no me aguantes, todavía no he estado delante del Padre. Eventualmente
Después se presentó a los discípulos en varias ocasiones y en una de sus finales ocasiones le dijo: toda autoridad me ha sido conferida en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos de gente de todas las naciones. Nota que después de su resurrección, en términos de tiempo, antes de volverse a encontrar con los apóstoles, él había ido y le había pedido a Dios todas las naciones, le había dicho al Padre lo que dice el verso 8 de este Salmo 2, donde Dios le había dicho: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cristo le dijo: Padre, dame lo que me prometiste. Y él le dijo: lo tienes. Y por eso hoy nosotros servimos a un rey, el Rey Jesús, que tiene autoridad en los cielos, que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por ti y por mí todo el tiempo, que está pendiente de nuestras vidas, que también nos prometió su presencia, que estaría con nosotros todos los días. Ese es Jesús. Jesús es tu amigo, Jesús está a tu lado, Jesús está por ti. Y si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Jesucristo sigue siendo el Rey de los siglos, el Rey de gloria. Y nosotros anhelamos su presencia, porque va a ser su presencia empoderadora y su espíritu el que va a permitir que la iglesia del Señor salga de esta pandemia con gran poder y autoridad, porque hemos estado con Jesús y queremos glorificar a Jesús. Creemos que Jesús tiene la última palabra. Creemos que el Señor Jesucristo está cuidando a su iglesia. Creemos que Él está avanzando su reino y esperando a que el Padre ponga a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Pero eso va a pasar. Y mientras, aún en medio de la persecución, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la aflicción, nosotros declaramos: Jesucristo es nuestra vida, Jesucristo es nuestro camino, Jesucristo es todo para nosotros. Y Él es fiel, Él no nos abandonará. El Salmo termina en el cuarto acto. Y es una exhortación y una advertencia. Después que Dios ha dicho: yo he puesto a mi Hijo sobre mi santo monte, lo he puesto por rey. Nota que Él dice que ahora Él invita a reyes, a jueces, a que admitan amonestación, que sirvan a Jehová con temor, que se alegren con temblor, que honren al Hijo. Algunos versiones dice que besen al Hijo. Literalmente en el hebreo eso es lo que dice, que besen al Hijo, porque la costumbre era, el beso era una manera de honrar a una persona, especialmente personas en prominencia. Pero nota que Dios nos invita a que honremos a Jesús. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, Dios nos invita a reconectarnos con Jesús si no estamos cerca, a buscar su rostro, a recibir misericordia. El Padre está más que deseoso de bendecirte en medio de la lucha que puedas estar enfrentando. Ahora que en algunos lugares estamos saliendo otra vez a la calle, el Señor nos dice: yo estoy contigo, confía en mí, camina conmigo, dame a conocer, deja que otros sepan cuánto yo te amo y todo lo que he hecho por ti. Y déjame decirte, hay hambre y sed allá afuera. Ellos están ansiosos de tener esperanza. Y aunque algunos quizás tengan sus corazones endurecidos, déjame decirte, nada como el amor y la compasión para derretir a veces los corazones más duros. Pero es tiempo de nosotros volver a buscar a Jesús. Termino con esta historia. Es de un hombre que se llamaba William Thompson. Era un hombre que de niño había crecido en la iglesia. Él se congregaba en una iglesia luterana en Pensilvania, en el estado de Pensilvania. Y cuando era niño, una vez estaba sentado allá, y tú sabes, los niños que a veces en la iglesia, antes de que empiece o durante los servicios, a veces se ponen inquietos. Bueno, él estaba así en uno de esos días inquietos, cuando de pronto escuchaba al pastor predicar y estaba aburrido. Pero dice que de pronto escuchó la voz del Señor, la voz del Espíritu, una voz que él no esperaba, pero que en su ser se sintió con claridad y que le dijo: un día tú vas a predicar de ese púlpito. Y él quedó asombrado. Él dijo: ¿qué es esto? Yo predicar de ese púlpito. Y en ese momento él sintió que Dios estaba bien cerca de él. Él buscó de Dios, se acercó a Dios, pero como eso de los 16, 17 años, se enlistó en el ejército. Se fue al ejército, terminó en la guerra, ya tuvo que matar, tuvo que defenderse.
Él llegó a apartarse de Dios, la vida de soldado le llevó por lugares que él pues sencillamente tuvo que dejar su conciencia afuera y de pronto él se encontró que ya Dios estaba fuera de su vida. Regresó del ejército, se mudó a un estado acá que se llama Carolina del Norte, en una ciudad, Raleigh, donde él estaba viviendo, trabajaba en una compañía de bienes raíces, que era parte cooperativa, entonces él estaba allí y estaba feliz, estaba contento sin Dios. Pero una mañana un joven entró allí a robar y llevaba un arma de fuego y fue y robó. Y mientras él lo miraba desde su escritorio, él quiso intervenir, él se sentía todavía un héroe militar, él quiso irse sobre este joven, pero temeroso de que el joven fuera a disparar y una persona inocente fuera a recibir una bala perdida, él se contuvo, esperó que el joven saliera, y cuando el joven salió de la puerta y se fue huyendo, él se levantó como si fuera un resorte y salió corriendo detrás de él, porque él quería capturarlo y arrestarlo hasta que llegara la policía. El joven se dio cuenta de que estaba siendo perseguido y siguió caminando y dio una vuelta en un edificio, al lado de un edificio. Y Thompson ya estaba casi cercano de él, y cuando él fue a dar la vuelta, lo que él no sabía era que el joven había caminado unos pasos, se había detenido, se había mirado, vuelto atrás y tenía la pistola en sus manos esperando al que lo venía persiguiendo. Y cuando William Thompson dio la vuelta y quedó frente al revólver, no se pudo detener y este hombre le dio varios disparos. William Thompson se encontró en el hospital. Su vida estaba al borde de la muerte. Estaba peleando entre la vida y la muerte. Y él estaba angustiado. Él pensaba que la vida se le iba como agua entre los dedos y no podía tenerla y retenerla. En su desesperación no sabía qué hacer. Amigos fueron a visitarle y él estaba entrando y saliendo de coma. Él estaba desesperado, muy débil. Pero en una ocasión él despertó y vio que uno de sus amigos había dejado una Biblia allí abierta. Él la vio y por años él no leía la Biblia. Él se sentía lejos de Dios, pero ahora al umbral de la eternidad, mirando al abismo de la muerte que le esperaba. Nadie se queda impertérrito en medio ante la muerte. En el umbral de la eternidad todos temblamos, todos miramos al abismo y nos asustamos. Y de pronto le estiró la mano, agarró la Biblia y cuando la miró saltó un verso que estaba allí. Era Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, el verso 37, donde Jesús hablando dice: todo aquello, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y de pronto esas palabras fue como si se alumbraran ante sus ojos. Volvió a leerlas: el que a mí viene, yo no le echo afuera. Y ahí todos sus pecados vinieron sobre él como si fuera un manto negro de culpabilidad y de vergüenza. Y con lágrimas en sus ojos, William Thompson dijo: Señor, eso me incluye a mí. Y sintió esa voz del Espíritu que le dijo, la misma voz que hacía muchos años antes le había dicho: tú predicarás en esta iglesia. Esa misma voz le dijo, cuando William Thompson le dijo: Señor, eso me incluye a mí, él le dijo: especialmente a ti. Ese día William Thompson se reconcilió con Cristo. Reconoció a Jesús como su Rey soberano. Y ese día su vida cambió. Un año y medio después él estaría en la humilde iglesia luterana donde él había pasado sus primeros años. Y allí frente a aquel púlpito estaría dando su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida para traerlo de vuelta a él. Nosotros servimos a Cristo, nuestro Rey soberano, el Rey Jesús, y Él te ama. Si por alguna razón tú te sientes lejos de Dios, si como William Thompson el camino, la vida te ha llevado por caminos que tú tomaste la senda equivocada, pero hoy tú piensas en el Padre Nuestro y al concluirlo recuerdas que Dios dice: mío es el reino, el poder y la gloria. Y tú recuerdas que el Rey Jesús te está mirando
Y tú recuerdas las palabras que salieron de sus labios en aquella ocasión cuando dijo: todo aquel que el Padre me da viene a mí, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Y si tú, como William Thompson, te preguntas: Señor, eso me incluye a mí, las palabras de Jesús también son para ti cuando Él te dice: sí, hijo, sí, hija, especialmente a ti. No importa cuáles sean tus pecados, no importa cuán lejos tú te sientas de Dios, esas palabras son para ti, porque Dios te ama con un amor perfecto. Y si tú vienes a Él, y si tú rindes tu corazón al Rey soberano, tú vas a descubrir que en Él encontrarás el poder, la fuerza para cambiar. Que el Espíritu Santo va a tomar tu corazón y lo va a transformar. Y serás una nueva persona por medio del poder y del amor de Cristo. Por eso en este día, yo te invito, si estás lejos de Dios, acércate. Él no te va a rechazar, Él no te va a abandonar, no te va a desamparar. Él te ama, te recibirá con los brazos abiertos. Vamos a orar. Padre, gracias por la oración modelo, ese patrón, el Padre Nuestro. Señor, cuando lo vemos como una casa y entramos a cada cuarto y llegamos a este cuarto donde te decimos Padre, oh Señor, esa palabra nada más es suficiente para sentir el abrazo de tu amor. Tú eres un buen Padre, un Padre amoroso, un Padre que te preocupas, un Padre que busca a tus hijos perdidos, extraviados, un Padre que los busca hasta encontrarlos. Y que cuando vienen a tu casa, aunque hayan pecado, aunque hayan fracasado, aunque vengan, Señor, arropados de tristezas y de sinsabores, tú estás dispuesto a perdonar, tú estás dispuesto a restaurar, tú estás dispuesto a renovar. Y lo único que necesitamos es venir y decir: Señor, ten misericordia de mí. Señor, mira el corazón de cada persona en esta preciosa mañana o tarde, cuando estén escuchando este mensaje. Señor, mira ese corazón que también siente los hilos de tu amor que nos atraes hacia ti con cuerdas de amor. Y ayúdanos a rendirnos y entregarnos y tener el valor y la fuerza de poder decir: oh Señor, te necesito. Perdóname, restáurame, renuévame. Toma mi corazón, oh Señor, y hoy y ahora mismo será el comienzo de una maravillosa aventura donde vamos a descubrir que la vida cristiana no se vive en nuestra fuerza, sino por el poder que tú mismo nos das. Y que lo que nosotros no podemos hacer, tú lo puedes hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que concédenos hoy un verdadero arrepentimiento y ayúdanos a ser empoderados en tu luz y en tu verdad. Y si hay creyentes que estamos escuchando este mensaje, oh Señor, fortalece nuestras vidas, empodéranos. Oh Señor, llena nuestros corazones de tu amor, de tu presencia. Déjanos saber que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú estás por nosotros y que en el día que tememos en ti confiamos, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y que podemos clamar el glorioso y poderoso nombre de nuestro Rey Jesús. E instantáneamente las puertas de los cielos se abren y tú nos escuchas y nos concedes las peticiones de nuestro corazón cuando nos deleitamos en ti. Así que gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Bendecimos tu nombre, Rey de Gloria. Ven a nuestras vidas y llénanos de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Ha sido un tiempo muy especial aprendiendo el Padre Nuestro. Para la próxima semana vamos a seguir hablando de la oración. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Yo te invito a que vuelvas a sintonizarte. Dios te bendiga. Y mientras nos esperamos a volver a ver, que Jehová te bendiga y te guarde. Que su rostro se levante sobre ti. Dios tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Porque tú